vamos a ver el video de la clase anterior. Cualquier comentario, consulta, la pueden realizar mientras descargo el video. Ya, aquí tenemos el video. ¿Estoy grabando? No. Sí, perdón. Ya, vemos que estamos aquí en Electud. Ya partimos viendo sensor entonces. Sensor inductivo, posición de cigüeñal, perfecto. Sensor que nos entrega una corriente alterna. Sensor que trabaja en base a la inducción electromagnética. Uno de los sensores más sencillos que podemos encontrar en el ámbito automotriz. Pero este sensor solamente va a generar un voltaje, una señal, cuando exista movimiento del elemento a sensar, ¿no? A detectar. Si está quieto, no hay voltaje, no hay nada. Por lo tanto, no es de utilidad para detectar un elemento quieto o fijo. Tiene que estar siempre en movimiento porque al moverse hace fluctuar el campo magnético y las líneas de fuerza pasan a través de las espiras, de las bobinas, ¿cierto? Del cobre este enrollado. Y eso es lo que se llama inducción electromagnética, obteniendo en los extremos del sensor una corriente eléctrica alterna. Ahí está el funcionamiento, la intensidad de campo, ¿cierto? Perfecto, ahí se ve cuando está enfrentado el sensor al diente, es cuando tenemos la mayor intensidad de campo, y cuando se está alejando o acercando al diente, tenemos mayor cantidad de voltaje. No está en fase. Ahí se ve claramente, ¿no? Mayor voltaje es cuando ya estaríamos, por ejemplo, ahí se está yendo, ¿cierto? Se está alejando el diente y aquí se está acercando el otro. Muy bien, entonces eso lo respondimos. Después, ahí está la otra función del sensor del cigüeñal, lograr obtener la posición del pistón 1, ¿no? A 90 grados antes del punto muerto superior. Se logra con ese diente que falta en la rueda dentada. Muy bien, eso fue visto la clase pasada. Perfecto. Luego el sensor inductivo nuevamente, pero utilizado como sensor de rueda, ¿no? Sistema ABS, por ejemplo. Muy bien. Sensor de velocidad inductivo, ahí está. Seguimos con lo mismo. Ambos electromagnéticos, inducción por bobina. Perfecto. Luego estudiamos el sensor de efecto Hall, parece, ¿eh? El del LEVA es un sensor de efecto Hall, lo ubicamos en el vehículo, en el diagrama eléctrico, los pines de conexión. Ahí está el elemento Hall y necesita una alimentación constante de 5 volts. Este sensor sí nos permite medir un objeto fijo, ¿ah? Quieto. Este sí. Cuando está ahí enfrentado, ¿cierto? Vamos a tener 0 volt y cuando no está enfrentado, cuando no hay nada, el sensor entrega 5 volts. Ahí lo vemos, ¿no? El elemento está al lado, el sensor siempre va a entregar 5 volts cuando no tenga nada aquí enfrente. Ahí se ve. Perfecto. Y la medición, ¿no? Cómo se debe de conectar el instrumento para medir la señal de salida, ¿no? Sería este. Perfecto. Taca, 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 tiqui, tiqui, ti, 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 ti. Ya está. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan, estimados? Por mi parte, ninguna, profe. Muy bien, entonces vámonos a la materia, vámonos ambiente de aprendizaje. Estoy revisando los trabajos por si acaso, ¿ah? Pero
lleno de pega, para que sepan, así que tranquilos que estoy trabajando para ustedes. Ya, estamos en 7:30, ¿cierto? 7:30 la sección. Sí, profe. Ya, 7:30. Acuérdense que aquí tenemos la entrega 14 de junio, 7:30A y el 17 de junio, 7:30B. La tercera evaluación, ¿ya? Podemos mirar el descriptor nuevamente, ¿cierto? Pero la verdad que no hay mucha novedad porque el título nada más que dice sensores, así que aquí estamos, ¿no? Función, principio de funcionamiento de sensores. Y le recuerdo que lo que usted debe de alcanzar el aprendizaje esperado es que usted sea capaz de reconocer las características y principios de funcionamiento de sensores. Bien, y eso es lo que estamos estudiando en la plataforma de Electud. Estamos estudiando los sensores. $7:30. Ya está. Entonces, tenemos, wow, hay varios sensores, ¿cierto? Ya agregados. Varias personas han estado participando aquí, veo, muy bien. Excelente. Vámonos, el último entonces fue el inductivo, cigüeñal y árbol de leva, ¿cierto? Los demás, no hemos visto ninguno todavía. No, profe, vimos eso nomás. Inductivo, cigüeñal, árbol de leva, ¿cierto? Sí. Vámonos entonces ahora al termistor. El termistor como sensor. ¿Ah? El termistor como un sensor. A ver, se me corrió, parece. Árbol de leva. Ahí está. Para que vamos a dejar en orden. El termistor es un tipo de resistencia variable y la variación lo realiza el aumento, disminución o la presencia o ausencia del calor. ¿Ah? Sabemos que el calor es una energía. En este caso acá abajo tenemos un fuego, ¿no? Una llama acá controlada. Y esta llama en el fondo es una combustión y aquí se produce calor, vibración de los átomos. Esa vibración va a generar un cambio de temperatura. Entonces la temperatura, lo que uno marca aquí, 20 grados, 30, 40, 50 grados, la temperatura viene siendo el resultado de la presencia o ausencia de la energía calorífica. Cuando yo digo tengo frío, tengo que, en el fondo también podría decir, me falta energía calorífica. Y si tengo calor, puedo decir tengo un exceso de energía calorífica. Pero uno dice frío y calor, ¿no? Bueno, este sensor es una resistencia nada más que tiene dos terminales, una resistencia especial que cuando varía la temperatura, varía su valor óhmico, sus ohm. Es NTC, porque también existe el PTC. NTC significa coeficiente térmico negativo. Quiere decir que cuando sube la temperatura, su resistencia baja. Eso es lo que vamos a comprobar ahora. Y estas resistencias se utilizan en el ámbito automotriz como sensores de temperatura porque tienen un rango de temperatura desde los -20 hasta los 120 grados Celsius. Bastante bueno. Pregunta, ¿qué significa la abreviación NTC? Coeficiente de temperatura negativo, ¿no? Excelente. Vamos a medirlo. Aquí, esto que está aquí es lo clásico. Piensen ustedes que el termistor se usa como sensor de temperatura del motor. El termistor se usa como sensor de temperatura del aire de entrada. El termistor se utiliza como sensor de temperatura del habitáculo. El termistor se utiliza como sensor de temperatura del combustible. El termistor se utiliza para medir la temperatura que se le ocurra al fabricante dentro del auto. ¿Sí? Así que tenemos que aprender bien cómo trabaja este viejo. ¿Cómo lo puedo medir? Simple, como una simple resistencia. Y aquí vamos a ir viendo cómo se comporta este sensor, cómo se comporta esta resistencia frente al cambio de temperatura.
Dice, como muestra el termómetro, el agua está a 20 grados Celsius. Conecta el multímetro al termistor. La resistencia es D. Vamos a medir resistencia. Nos tenemos que ir a la mano derecha, ¿cierto? 20 megas, 000. 2 megas, vemos un 1 más bajo. Hasta que veamos el número completo, tenemos que bajar la escala. Ahí nos pasamos, ¿no? No vemos nada. Entonces la que viene, 600 ohm. O yo puedo decir 0,600 kilos, 0,6 kilos. Pero aquí me piden en ohm, así que coloco 600. Perfecto. Ahora quieren que suba la temperatura a los 40 grados. Vemos el termómetro, cómo sube la temperatura, ¿verdad? Y anotamos la resistencia. Perfecto. Avanzamos, ahora quieren 60 grados. Vean cómo va aumentando la temperatura, pero va disminuyendo la resistencia. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Cuando una sube, la otra desciende. Eso significa que sean inversamente proporcional, por eso que es coeficiente negativo. Hasta los 100 grados ahora, mira. Me pasé. 100 grados, 50 ohms. Muy bien. ¿Qué podemos ver ahora? El comportamiento, ¿no? Una línea recta. Una línea recta en donde, por ejemplo, podemos leer este gráfico, ¿no? Dice, en el gráfico lee cuántos ohms indicará el multímetro a 70 grados Celsius. Entonces decimos 0,20, seguramente que al medio es 30, 40, 50, 60, 70, por ahí. Hacia arriba topamos la línea azul y de ahí a mano izquierda. ¿Cuántos ohms más o menos son? Como 250, ¿no? Veamos. Excelente, buen ojo. Ya los 405 ohms, ¿qué temperatura sería? Como 42. Veamos. Oh, parece que les falló el ojo. 405, dejémoslo en 400, mira. ¡Pup! Está justo a la mitad. 50 diría yo. Excelente. Ok. ¿Qué tipo de termistor acabas de medir? NTC. NTC. Muy bien, ¿cierto? Ya vamos a conocer ahora el PTC. Veamos. ¿Cuáles son las características de un sensor de temperatura NTC? Es comúnmente utilizado en la tecnología de la automoción, los autos. ¿Sí? La resistencia aumenta con el aumento de la temperatura. No. La resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura. Sí. Excelente. Entonces, el NTC es el que nosotros vamos a encontrar como sensor de temperatura en los vehículos y la resistencia disminuye cuando aumenta la temperatura, son inversamente. Veamos con el PTC. ¿Qué significa PTC? Coeficiente de temperatura positivo. Muy bien. Ahora se realizarán mediciones en la resistencia PTC. El agua está a 20 grados. La resistencia es de, está listo, está todo conectado a 20 grados, de 400. Aquí vamos a ver cómo se comporta la PTC. 40 grados, subimos 40 grados, por ahí, 330, a 60 grados, como 290 parece.
Está raro aquí, ¿eh? A 80 grados. 462 más o menos parece. Ok. Y hasta los 100 ahora. Máximo. 1262 dice. Ok, veamos la curva. ¿Cómo se comporta la resistencia PTC entre los 20 y 60 grados? Como un NTC o no. Exacto, ¿cierto? Es extraño. Por eso que dice aquí la resistencia disminuye con el aumento de la temperatura. Esto depende del tipo de PTC. También hay resistencias PTC que no se comportan como una NTC a cualquier temperatura. ¿Cómo se comporta la resistencia PTC entre los 60 y 100 grados Celsius? Como un PTC. Excelente. ¿Cuáles son las características de un sensor de temperatura PTC? ¿Es comúnmente utilizado en la tecnología de los automóviles? No creo. No. ¿La resistencia aumenta con el aumento de la temperatura? Sí, ¿Muestra el comportamiento NTC a ciertas temperaturas? sí. Perfecto. Entonces, este comportamiento no es tan, por así decirlo, agradable para la EQ. Por eso que es mejor un comportamiento lineal, como el caso de la NTC. Muy bien, ahí tenemos entonces el termistor. El termistor como sensor universal, llamémoslo así. Ahora vamos a conocer qué característica tiene el sensor de temperatura del refrigerante de motor, que viene siendo un termistor. La diferencia es que ahora vamos a conocer la forma que tiene, dónde está instalado, por qué motivo. Ahí está. Este, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué mide el sensor de temperatura del refrigerante? Antes que me respondan, vamos a ver aquí la parte teórica. ¿Por qué es importante medir la temperatura del motor? Dice que un motor de combustión interna está frío cuando está apagado, detenido. Si se arranca el motor, entonces el motor se calienta. Bien, aquí hay que hablar un poquito de las dilataciones. El motor es una máquina, ¿no? Está hecha de metal, de aleaciones, de acero, varios tipos de metales distintos. Hay, aparte metales, tenemos también otros elementos que no son metálicos en algunos casos, ciertos polímeros, ¿cierto? Cada elemento, cada cuerpo va a tener lo que se llama un grado de dilatación. ¿Mm? Dilatación lineal, dilatación volumétrica. Por lo tanto, el motor está diseñado para que trabaje perfectamente caliente. Es decir, que ya todas las piezas se hayan dilatado de acuerdo a lo que calcularon los ingenieros, los fabricantes. Por lo tanto, la unidad de control tiene escrito ahí en su programa, grabado en su ROM, que lo que tiene que hacer en el menor tiempo posible es alcanzar la temperatura de trabajo del motor. ¿Y cómo se sabe la temperatura de trabajo? A través del sensor de temperatura del motor, que es un simple termistor. Continuemos. Si la temperatura del motor cambia, también lo hace la cantidad de combustible necesaria para obtener la relación de la mezcla correcta. Si el motor está frío, automáticamente la unidad de control asume una mezcla rica. ¿Sí? En mezcla rica vamos a tener mayor consumo de combustible. Vamos a estar contaminando más con hidrocarburo, con monóxido de carbono, ¿ya? Por lo tanto, la mezcla rica va a ser solamente durante el calentamiento del motor, ¿bien? Dice que el sensor de temperatura del refrigerante mide la temperatura del refrigerante, no mide. Recordemos que los sensores no miden. Los sensores transforman una magnitud física y o química en eléctrica. Quien mide es la unidad de control. Medir es comparar. La EQ es quien mide. Pero no hay problema que nos estemos refiriendo de esta forma, pero tenemos que saber que los sensores no miden, no tienen esa cualidad, esa particularidad de medir, de cuidar, de proteger, ni nada de eso. Quien lo hace es la unidad de control. De modo que la gestión del motor puede ajustar la mezcla en consecuencia, ¿sí?
Cuando habla de aquí en consecuencia, se refiere a lo que yo les acabo de explicar. Arranque en frío, debe calentar el motor. Entonces, ¿qué mide el sensor de temperatura del refrigerante? La temperatura del refrigerante en el radiador, la temperatura del refrigerante en el motor, la temperatura del refrigerante en el radiador de la calefacción. Motor. Muy bien, señor. Al medir la temperatura del refrigerante en uno de los canales de refrigeración del motor, la gestión del motor sabe lo caliente que está el motor. Pregunta, ¿por qué la gestión del motor quiere saber cuál es la temperatura del refrigerante? ¿Será para que el motor pueda apagarse si se mantiene demasiado frío? La cantidad de combustible necesaria cambia a medida que cambia la temperatura del motor. La cantidad de aire necesaria cambia a medida que cambia la temperatura del motor. La segunda. Muy bien, señor. Entonces, si el motor está frío, ¿cómo es el consumo de combustible? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, muy bien, porque la unidad de control enriquece la mezcla, aumenta el tiempo de inyección. Si tengo el sensor de temperatura defectuoso y la EQ siempre cree que el motor está frío, ¿qué va a pasar con la mezcla? Siempre va a ser mezcla rica. Muy bien, entonces ahí vamos a tener la causa de por qué el cliente nos trae el vehículo diciendo que no pasó la revisión técnica, que le fue mal en los gases. Entonces, una de las varias causas que puede ser eso es que tengamos un problema con el sensor de temperatura del refrigerante motor. Si es que a través del escáner detectamos que está involucrado, ¿no? Ahí entendemos. Pero si no tenemos el escáner, es el auto de mi papá, de mi amigo, y quiero aprovechar de verlo nomás, sin tener todavía el manual de servicio ni nada, yo puedo pensar que puede ser el sensor. Puedo pensar, pero van a haber otras cosas que también me pueden decir si es eso o no. Comúnmente cuando falla el sensor de temperatura, el electroventilador se queda encendido para proteger al motor. Y se te enciende un check al tiro. ¿Ya? Pero también depende del año del vehículo, de la marca, modelo. Vamos a buscarlo acá en nuestra manual de servicio, nuestro esquema eléctrico y en el vehículo. Dice que el sensor de temperatura refrigerante se coloca en una apertura en el bloque del motor o en la carcasa del termostato. La sección de medición del sensor de temperatura se adhiere al refrigerante a través de esta apertura. Este mismo refrigerante rodea las camisas del cilindro del motor de combustión. Cuando se enciende el motor, las camisas del cilindro transfieren el calor de combustión al refrigerante. El refrigerante se calienta. Por eso que el sensor está sometido, ¿cierto?, a contacto directo con el refrigerante, porque este a su vez está en contacto con las cámaras de combustión. Entonces tenemos dos sensores aquí de temperatura, por la forma, ¿no? Un rectángulo. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos estos dos. 42 y 43 dice T. Una T de temperatura es una resistencia, un rectángulo con una línea diagonal que indica que es variable. Veamos sensor de temperatura motor. Ahí está, 42 el de motor y el 43 el de aire. Sensor de temperatura de motor sería el 42. Ahí está. Por ahí. 42 sería el de motor. El pin, ¿a qué pin de la unidad de control está conectado el pin 1? ¿Por qué me preguntan por el pin 1? Porque el pin 1 es la señal. Ahí está, 1 y 2, ¿sí? Este pin 1 es señal y este es masa. Entonces me preguntan, profe, ¿y cómo se alimenta el sensor? Este sensor, acuérdense, trabaja en base a divisor de tensión. Está en el documento de recurso de esa materia y también la expliqué, en donde hay dos resistencias en serie. Y yo elaboré este circuito para demostrar qué ocurre cuando coloco dos resistencias en serie. ¿Ven? Dos resistencias en serie. ¿Qué ocurre cuando lo que yo hago es simplemente variar la resistencia de una de ellas? Si yo varío la resistencia si yo varío el valor de una resistencia, varío el voltaje de las dos. Varío la tensión, ¿ah?
Entonces, esta tensión se dirige a la unidad de control. Esta resistencia fija está dentro de la computadora, está dentro de la unidad de control. Esta que está afuera, que es variable, sería nuestro termistor. Entonces aquí vemos el 42, el termistor, pero aquí adentro te tiene que imaginarse que está la otra resistencia que sería esta, la fija. ¿De acuerdo? Y este cable que vemos aquí es el cable verde. ¿Bien? Ok. Entonces el pin 1 estaría yéndose a el pin 36 de la unidad de control, ¿cierto? Perfecto. ¿Y dónde está ubicado el sensor? Bueno, acá en este sistema pinchamos el sensor acá y nos da la tensión, voltaje de la señal de 0 a 5 y nos dice la ubicación en el motor. Puedo mover esto y vamos a ampliar. Por lo visto sería ese sensor, ¿no? Ahí estaría. Entonces estaría en el tubo de aspiración donde el aire exterior entra a la carcasa del filtro de aire, o estaría en el colector de admisión cerca de la varilla del nivel de aceite, o junto a la protección térmica del colector de escape cerca del alternador. La última, profe. Excelente. Vamos a reemplazar. Recuerden de que si estuviéramos en un auto de verdad, esto no puede estar así, no puede estar con contacto dado. Usted tiene que desenergizar ahí, contacto fuera contacto. En estricto rigor deberíamos también ir y desconectar la batería, ¿sí? Y luego procedemos tranquilamente a desconectar cosas eléctricas. Y ahí yo puedo cambiarlo tranquilamente, ¿cierto? Sustituir. Ahí está, la instalamos, conectamos, ¿vale? Y después yo puedo ir y conectar batería. En los vehículos de hoy día, este procedimiento usted tiene que averiguar qué es lo que el fabricante recomienda, porque hoy día tenemos los vehículos que son multiplexados. Si usted ve aquí, estas líneas verdes son líneas de comunicación de una red llamada CAN. Esta computadora, que pertenece al módulo del cuerpo de aceleración, se comunica por estas dos líneas verdes con la computadora de motor, y a su vez esas dos líneas siguen para otros computadores. Por ejemplo, puede ser el de la climatización, para el computador del sistema ABS, para el sistema de airbag. La computadora que necesite se comunican entre ellas y se comparten la información de los sensores que puedan estar conectadas a ellas. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos nosotros fabricantes que recomiendan cerrar el auto, cerrar las puertas, para no tener que, para tener acceso aquí al motor. También hay un switch para cerrar cuando uno se cierra el capó, ¿no? Ese switch también te recomiendan ahí puentearlo para que la computadora crea que está cerrado el capó. Cerrar todo el vehículo y prácticamente poner la alarma, o tit, tit, cerrar todo. Y los instructores explican de que después de unos segundos, unos minutos, las computadoras se duermen, tal cual, se durmió. Y luego, después que eso ocurra, ahí recién usted puede desconectar la batería. ¿Expliqué este tema o no? ¿O ya lo expliqué antes? A lo mejor estoy explicándolo otra vez. ¿Clase anterior lo expliqué o no? ¿Qué ocurre? ¿No lo he explicado? No. Ya. Entonces, bien atento a esta jugada. Tengo que ver bien el manual de servicio o manual de usuario del automóvil sobre 2005, 2010, 2015, ya todos vienen así casi. Tengo que leer el procedimiento y cuánto tiempo tengo que esperar antes de desconectar la batería, porque los computadores tienen que dormirse. ¿A qué se refiere con que tienen que dormirse? Mire, es lo mismo que cuando usted apaga su computador. Le hago una pregunta. Usted el computador le pone inicio, apagar, y usted observa cómo se empiezan a cerrar todas las ventanas que usted no cerró, más todo lo que no sabemos
que está trabajando en segundo plano. Y luego se apaga la pantalla, ¿no? O la otra forma sería que usted se aburrió de escribir en Word y llega y aprieta el botón de encendido, lo deja apretado hasta que se apaga. ¿Cuál de las dos formas es la correcta y por qué? ¿Quién me responde? Sería la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo como el procedimiento que como que el fabricante dio. ¿Y usted alguna vez ha apagado su computadora a la mala? ¿O ha sabido de que alguien lo apagó así del botón y después cuando lo encendió, el Windows se bloqueó, se colgó, tuvo que formatear el disco duro, volver a instalar el Windows? ¿Ha escuchado algo así? No, es que supongamos, uno escucha cuando dice, no, el computador se me apagó, se me quedó pegado y van y apretan el botón y lo dejan apretado nomás y se lo apago. Claro, y después lo encienden. Y ahí dice, Sí, a veces, por ejemplo, un alumno me contaba de que tuvo medio día, hizo eso y después cuando lo prendió, se reiniciaba, se reiniciaba, se reiniciaba. Me dijo que tuvo medio día el computador reiniciándose. Bueno, ese tipo de cosas también ocurre con los computadores de los vehículos. Si usted llega y desconecta la batería, por ejemplo, y no hace el procedimiento que le estoy explicando, que hay que averiguar en el manual según marca, modelo y año, uno lo que tiene que hacer, si no lo hace, cuando tú vuelves a conectar la batería, el auto queda, no sé, queda como loco, no reconoce la llave, queda acelerado, eh, queda como loco, como tonto. ¿Por qué? Porque las computadoras no lograron dormirse, no lograron cerrar todos los procesos, porque acuérdense que aquí nosotros tenemos software. Hay software dentro de las computadoras, igual que en el notebook. Bien, ok, ¿cómo se construye este sensor? Mira, según la ubicación, recordemos que adentro está este termistor. Aquí lo vamos a conocer. ¿Sí? ¿De qué está hecho? Principalmente de elemento metálico, un metal que pueda, cierto, soportar el refrigerante de motor. Y el resto siempre es polímero, ¿no? Este O-ring es muy importante, ¿no? Si usted va a sacar un sensor de temperatura de motor para revisarlo como está, tiene que asegurarse de tener O-ring nuevos, porque tiene que cambiárselo. Si usted llega y lo instala con este mismo, seguramente va a fugar, porque ya este está comprimido, está cristalizado. Lo mismo cuando usted saca un inyector. Ah, voy a sacar los inyectores para mirarlo y después lo instalo otra vez. Ok, tiene los O-ring para cambiarlo, para que después no quede con fuga. Bien, observa el sensor de temperatura del refrigerante. ¿De qué dos materiales está compuesto este sensor? ¿Se ve que esté compuesto de cerámica? No, profe, de plástico. Ok, plástico. ¿Qué más le pongo? Corcho, No, corcho no. metal. Metal. Muy bien. El sensor se compone principalmente de plástico y metal, en este caso latón. ¿Y por qué hay una junta tórica alrededor del sensor de temperatura del refrigerante? ¿Será para evitar que el aire entre en el sistema de refrigeración? ¿O para evitar que se salga del refrigerante? ¿O para evitar fugas de aire? la segunda, profe. Excelente. Vamos a sacarle la ropa. A la una. ¿Están preparados? A las dos. A las tres. Uy. Mira. Así es de nano. Así es un termistor, ¿eh? Dos pines y ahí están los dos pines de conexión eléctrica. ¿Qué observas en el interior del sensor? La resistencia dependiente de la temperatura está fundida en plástico. ¿Ah? Está fundida ahí, está metida entre medio. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Hay aire entre el plástico y el metal. No. No, Los dos pines del conector se conectan directamente al termistor. sí, Excelente. Vamos a ver cuál es la importancia
y cómo estaría funcionando, trabajando en el motor, ¿sí? Vamos a tener aquí, si fíjense ustedes, esta es un tipo de curva, ¿no? Una curva en donde vemos por un lado la resistencia, por el otro lado la temperatura. Si la temperatura aumenta a 20 grados, la resistencia es, por ejemplo, que veo aquí como 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? 1, 2, ya 20, 1, 2, como 2 kilo ohm. Si sigue la temperatura, 40 grados, veo que hay menos de 1000. O sea, aumenta la temperatura, baja la resistencia. Claramente es del tipo NTC. Ahí tenemos arriba la unidad de control, la parte del esquema eléctrico, pin 36, y tenemos un cable, que ya les contaba, ¿cierto?, anteriormente, que adentro hay otra resistencia en serie. Y de este punto la EQ está midiendo. Y negativo. Dice que la gestión del motor no puede hacer nada con el valor de resistencia del sensor. Es decir, la resistencia está conectada directamente a la EQ. ¿La EQ está midiendo la resistencia? No. La EQ está midiendo la variación de voltaje, como les mostré ahí en Tinkercad. Dice que para que la resistencia del sensor sea utilizable, se conecta en serie una resistencia adicional con un valor fijo. Si hay voltaje en ambas resistencias, se produce una división de voltaje. Esta división de voltaje es decisiva para la temperatura del motor. Muy bien. ¿Qué mide la unidad de control en el pin 36? ¿Magnitud de resistencia, temperatura o voltaje? Voltaje, profe. Muy bien, señor. La resistencia, dice, del sensor es de 0 ohm. ¿Cuál es el valor, cuál es el voltaje en el terminal de la unidad de control? 5, 1, 0 o 12. Antes de contestar, piense bien, mire. Este es el pin de la unidad de control 36. Esta es la resistencia, ¿cierto? Y este es negativo. Yo estoy midiendo aquí, en este punto. Te dicen, si esta resistencia fuera 0, ¿cuántos volts tendríamos aquí? Tienes que pensar de que si esta resistencia es 0 ohm, tienes que imaginarte una sola línea, un solo alambre, en donde la punta roja del tester va a estar aquí y la punta negra del tester va a estar acá. ¿Cuántos volts mediría el tester? ¿0 volt? No. Excelente, señor, claramente, porque si es un alambre, usted está midiendo en los extremos del alambre. El alambre es un alambre, pues, un puente, es como juntar las dos puntas del tester, ¿se entendió? Cuando la resistencia es de 0 ohm, el pin 36 está conectado entonces a masa. 0 volt. Muy bien, ahí ve, ya tenemos entonces estudiado la primera aplicación del termistor como sensor de temperatura del refrigerante del motor. Oye, ¿y cómo será el del aire? Bueno, te puedo contar que el del aire también es un termistor. ¿Qué diferencia habrán? Bueno, tal vez físicamente sea distinto, tal vez la utilidad para la gestión del motor. Entonces pregunta, ¿qué es el sensor de temperatura del aire de admisión? ¿Un sensor, un actuador o tanto un sensor como un actuador? Un sensor. Muy bien. La unidad de control utiliza la temperatura del aire para determinar otra cantidad. La unidad de control utiliza la temperatura del aire para determinar otra cantidad. ¿Será la masa de aire de admisión? ¿Será la presión del aire de admisión? ¿O será la temperatura del motor? Antes que respondan, si yo tengo 1 litro de aire caliente y 1 litro de aire frío,
¿En cuál de los dos están los átomos o las moléculas más dispersas? ¿En el aire caliente o en el aire frío? En el caliente. Muy bien, de acuerdo a esa respuesta tiene que responder esto. Entonces la masa del aire. Muy bien, correcto. Utilizando, mira, utilizando la presión del aire, la temperatura del aire y el volumen de la carrera del motor, la unidad de control puede determinar la masa de aire aspirado. Repito, utilizando la presión del aire. Para eso usa el sensor MAP, MAP, que es un piezo resistivo. La temperatura del aire, que sería la IAT, este sensor de temperatura del aire. Y el volumen de la carrera del motor. Volumen de la carrera del motor. La unidad de control puede determinar la masa de aire que se aspiró. Ahora también, si tenemos puesto el flujómetro también es un medidor directo de masa de aire. Pero no todos los autos traen flujómetro. Bien, ¿se acuerdan que ya habíamos visto dónde estaba al ladito del sensor de temperatura del motor el 43, ¿no? Muy bien. Y son idénticos, son iguales los dos. El pin 1, ¿a dónde va? Al 35 de la computadora. Perfecto, perfecto. ¿Dónde se encuentra? Vamos a pincharlo. ¡Pup! Ahí está. Estaría aquí. ¿Ah? Fíjense, batería, tubo, cuerpo de aceleración, tubo, filtro de aire. ¿Dónde se encuentra el sensor de temperatura del aire de admisión en este vehículo? En el tubo de aspiración donde el aire exterior entra en la carcasa del filtro de aire, o en la entrada de aire del motor entre la válvula de mariposa y la carcasa del filtro de aire, en el colector de admisión cerca de la varilla del nivel de aceite. Aquí está la mariposa, ojo. La segunda. Pareciera, ¿cierto? Muy bien, señor. Vamos a reemplazar el sensor. Acuérdense que sin energía todo el cuento y después lo tomamos, lo sacamos. Les recuerdo que estos módulos están para que ustedes los realicen todas las veces que quieran, para que practiquen. Mira la forma, ¿ves? Sigue siendo algo pequeñito, pero ahora está en contacto directo con el aire. ¿Y qué es? Mira, ahí está el sensor. Chiquinino. ¿Y cuántas conexiones tiene este sensor? Dos, pues porque es una resistencia variable por temperatura, un termistor. Conexiones, la resistencia especial y la carcasa. Funcionamiento, aquí vamos a ver lo mismo que vimos con el otro, nada más que acá, ¿cierto? Se somete al aire, pero recordemos que es un termistor. 0 grados Celsius, vamos a ver su resistencia. En 2 kilos no marca nada, ahí me marca 10. 10.000 ohms. ¿Cierto? No, profe, ¿No? porque está en menos 20 la temperatura. Menos 20 grados Celsius. Ah, perdón. Gracias. Tengo que ajustarlo. Vamos a ajustar entonces. A ver, vamos. No puedo, no tengo buen control ahí ahora sí. Ahí. Excelente, pues señor. 5 entonces, 5.000. A ver ahora la chunté, ¿ves? Muy bien, entonces 0 grados, tenemos 5 kilo ohm. Ahora me dice a 20 grados. 20 grados. Tengo 2 kilo ohm. Y luego a 40 grados Celsius. Ahí está. Tengo 500 ohm. Aquí ustedes van a ver si es NTC o PTC. A 60 grados, 180 ohm. Perfecto. A 80 grados, nada más que 20 ohm.
Qué interesante. Y a los 100 grados, wow, 1. ¿Cómo se puede comprobar el funcionamiento de este sensor? Medir la frecuencia del sensor, medir la corriente a través del sensor o calentar manualmente el sensor y medir la resistencia. Muy bien, calentar manualmente el sensor y medir la resistencia. Se trata de una resistencia con un coeficiente de temperatura negativo NTC. ¿Qué sucede con el valor de la resistencia cuando la temperatura aumenta? ¿El valor de la resistencia disminuye o el valor de la resistencia aumenta? La primera, profe. Muy bien, señor. Gestión del motor. Mire qué bonito. Lo mismo, el sensor mide, o sea, la unidad de control, ¿qué mide? ¿Mide resistencia, mide temperatura o mide voltaje la unidad de control? Voltaje. Muy bien, entonces la unidad de control siempre, cuando estamos hablando de un sensor, siempre va a medir o va a recibir una variación de tensión o voltaje. La resistencia del sensor, si fuera 0 ohm, ¿cuál es el voltaje en el terminal de la unidad de control? Igual que el anterior. 0, ¿no, profe? Claro, pues. Cortocircuito aquí sería 0, 0. Muy bien. Mira qué interesante. ¿Cuál es el voltaje en el terminal 35 a una temperatura del aire de 0 grados Celsius? Y te entregó la fórmula. Mira, leamos esto. Dice, en la unidad de control el terminal 35 se conecta a través de una resistencia de 1000 ohm con un voltaje de 5 volt. Una intensidad de corriente fluida más a través de la resistencia de 1 kilo ohm y el sensor de temperatura. La intensidad de corriente viene determinada por el voltaje de 5 volt y la resistencia total. La total igual a 1000 más la resistencia del sensor. La intensidad de corriente crea un voltaje a través del sensor de temperatura. Este voltaje terminal 35 es I por R del sensor. ¿Cuál es el voltaje en el terminal 35 a una temperatura del aire de 0 grados? Entonces tiene que usted tomar este 0 grados y tomar la resistencia que serían 5 kilos y la reemplaza acá. 1 más 5, 6. Serían 6000. 6000. 6000, ¿cierto? ¿Cuánto es la corriente? La intensidad sería voltaje partido por resistencia. 5 volt dividido por 6000. ¿Cuánto da? Con la calculadora. Me llevo 8,33. ¿Volt? ¿O hizo la división? No, la división. Ah, ya. Entonces usted lo que hizo fue, dijimos 5 volt dividido por los 6000. 6000 ohm. Eso nos dio ya 0,00083 amperes. ¿Vale? Y después nos dice la intensidad corriente crea un voltaje a través del sensor de temperatura. Este voltaje en el terminal 35 es corriente por la resistencia del sensor. Ok. Y esto lo multiplicamos entonces por los 5000. 4,1. 4,16 volt. Veamos. 4,16. Le achuntamos. ¿Cachó lo que hicimos?
¿O no? Sí, así. Ya, mira, acuérdese, este 1000 es esta resistencia que está aquí de 1000. Esta, fija. Esa resistencia de 1000 es la misma que está aquí en el documento de recurso. La tercera, documento de recurso, divisor de tensión. ¿Se acuerda del divisor de tensión? Esto. Resistencia fija de 1000, resistencia variable sensor. Me voy más arriba. Me voy más arriba. Y le muestro la unidad de control, en donde también se observa esa resistencia fija que estaría dentro de la computadora. Por aquí viene. Ahí está, ¿ves? Ay, no te creo. En la primera imagen está, aquí está. Ahí está el sensor de temperatura, 2 cables y la resistencia fija de 1000 ohm adentro. Un extremo positivo, luego viene en serie con la resistencia variable que sería el sensor y conectado a negativo masa. Y la EQ se toma de aquí, ¿ves? De aquí se está tomando, de aquí está midiendo el voltaje. ¿Bien? Bien, profesor, fantástico. Ahí está el divisor de tensión. Ya, perfecto, buen cálculo. Dice ahora, observa el gráfico en la pantalla, cambia la temperatura y observa los valores en el gráfico mientras lo haces. Entonces ahí se va viendo cómo a medida que va cambiando la temperatura, va cambiando la resistencia. Entonces cada valor de voltaje está asociado a una temperatura, o cada valor de temperatura está asociado a un valor de voltaje. De esa manera la EQ determina la temperatura, ¿no?, que tiene. Y aquí estamos viendo un oscilograma, ¿eh? El oscilograma muestra el voltaje a través del sensor de temperatura, el punto B, ahí. La imagen muestra que ocasionalmente se produce un fallo, mira. ¿Qué fallos pueden haber en este momento? Dice, el cable entre el sensor y la unidad de control está ocasionalmente en cortocircuito o masa. ¿Puede ser? Podría ser. El cable entre el sensor y la unidad de control se interrumpe intermitentemente. Sí. Quizá podría ser. El sensor o el cable al sensor está cortocircuitado a la alimentación intermitentemente. No creo, porque aquí se va abajo, ¿eh? Se va a negativo. Yo no creo. Veamos si nos equivocamos. Ah, la chuntamos. Entonces, cuando vemos eso es porque la vibración del motor está haciendo que esto o se desconecta o hace un puente a masa. ¿Sí? Dice que el cable entre el sensor y la unidad de control está ocasionalmente en cortocircuito a masa. ¿Qué mide la unidad de control? Si estuviera cortocircuitado a masa, la unidad de control va a creer que el aire de admisión está muy frío o que está muy caliente. Fíjese aquí. Si está cortocircuitado a masa, ¿No? es como si la resistencia fuera 0. Y aquí no tenemos 0, el más cercano es 1 ohm. Y tenemos la temperatura. Y eso es muy frío o muy caliente. Caliente, profe. Caliente, ¿cierto? Si la unidad de control mide que el voltaje es de 0 volt, entonces la unidad de control mide que el motor está muy caliente. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre el sensor de temperatura del aire de admisión. El voltaje en el sensor nunca es superior a 5 volt. Sí. El voltaje en el sensor aumenta a medida que aumenta la temperatura. No. ¿Ah?
No, profe, no. Muy bien, la tabla ¿cierto? Nos muestra eso. Dice que la unidad de control mide el voltaje del sensor. Sí. Muy bien. Excelente. Como avión, ¿eh? Vamos como avión. Entonces tenemos, mire, temperatura del motor, termistor, temperatura del aire. Todo es lo mismo. Si se fijan, exactamente lo mismo. Tenemos que el termistor va a ser un componente que lo vamos a usar como sensor para determinar la temperatura, ya sea del refrigerante motor, aquí, y la temperatura, ¿cierto?, del aire de admisión. Vamos a tener ahora otro tipo de sensor. Este sensor también es un sensor resistivo. Resistivo, pero la variación es de manera mecánica, ya que va a estar asociado con la válvula de estrangulación o mariposa. Este famoso TPS, sensor de posición de la mariposa. Hoy día hablamos de una mariposa motorizada, que quien la está moviendo o quien la va a mover ya no es la piola acerada que iba conectada al pedal de acelerador, sino que va a ser movida por un pequeño motorcito ahí eléctrico, ¿no? Un motor paso a paso, un motor que la va a hacer girar de 0 a 90 grados. Y vamos a tener un sensor que es el doble para que la unidad de control determine la posición de la mariposa. Cuando yo acelero, el sensor del acelerador transforma el movimiento de mi pies en un voltaje que lo recibe la ECU, y la ECU dice, ah, el Pablo quiere acelerar. Entonces la ECU le envía una corriente eléctrica al motor, paso a paso, motor eléctrico, para que se abra la válvula y entre más aire. Y así la ECU puede inyectar más combustible y aumentar la potencia para acelerar. Muy bien. Pregunta, ¿qué mide el sensor de posición de la mariposa? ¿Mide el número de veces que se ha accionado la válvula de mariposa? ¿Medirá la posición del pedal de acelerador? ¿O mide la rotación, posición de la válvula de mariposa? Lógico. Excelente. ¿Por qué la unidad de control quiere saber la posición de la válvula de mariposa? Bueno, quiere saber la posición de la válvula de mariposa porque debe corresponder a la voluntad del conductor, dice. La posición de la válvula de mariposa debe corresponder a la voluntad del conductor. La posición de la mariposa determina inmediatamente cuánta gasolina necesita el motor. La posición de la mariposa se precisa para determinar hasta qué punto se pisa el pedal del acelerador. ¿La primera o no, profe? Excelente, ¿cierto? La unidad de control compara la posición media real de la mariposa con la posición deseada de la misma. Si yo acelero a fondo, lo que yo quiero es potencia, porque estoy sobrepasando un camión o rebasando un camión, ¿cierto? Necesito velocidad, aceleración, piso a fondo. Si piso a fondo, la unidad de control va a tener que comparar la posición del pedal con la posición de la mariposa. Y va a decir, oh, la mariposa no está en el lugar que quiere el conductor. Y ahí la va y la abre. La voluntad del conductor. Vamos a ver dónde está. Y la mariposa. Este, ¿no? Este grandote. Es un cuerpo de aceleración motorizado, el 10. ¿Qué componentes crees que deberías buscar para encontrar el sensor de posición de la mariposa? Tanto el pedal de acelerador como la válvula de mariposa, el pedal de acelerador o la válvula de mariposa. ¿Dónde va a estar el sensor? En la mariposa, en la ostro. Exactamente, ¿cierto? Entonces hay que buscar la válvula de estrangulación o mariposa. Y sería la 10 TBCM. Si yo la pincho, me indica ese lugar. Y si yo me voy al auto, estaría después del sensor de temperatura del aire, ¿ves? Ahí está el tubo negro, ahí está el sensor de temperatura y ahí tenemos el cuerpo de aceleración motorizado. Todo esto aquí estaría la mariposa. ¿Y qué número es? Sería el número 10.
Aquí pin va el número 2. ¿Por qué el 2? Porque el 2 es el que tiene la señal que uno puede medir. Al 15. Clic en el símbolo. Ahí está. ¿Dónde está ubicado entonces? Ahí tenemos compresor de reacción, filtro de aire, tubo de aire, múltiple de admisión. ¿Dónde está la válvula de mariposa? En la admisión de aire del motor, entre la carcasa del filtro de aire y el colector de admisión. Este sería el colector de admisión, filtro de aire. En el tubo de aspiración, donde el aire exterior entra en la carcasa del filtro de aire, entre el colector de admisión y las lumbreras de admisión a los diferentes cilindros. La primera. Excelente. Localiza y reemplaza. Ok, ya sabemos, sin energía. Desconecto, tomo, suelto acá. Pincho, pum. Instalo nuevamente y comprobamos. Ha sustituido la válvula de mariposa antigua por una nueva. En este caso, se ha tenido que sustituir toda la válvula de mariposa con la unidad de control. Es un cuerpo completo. Lo que no siempre es así. Dependiendo del diseño, el sensor de posición de la mariposa también se puede reemplazar por separado. Exactamente. Componente. ¿Y qué tenemos acá? Un potenciómetro doble. Ahí están todas las partes que estudiamos nosotros cuando vimos el potenciómetro. Conexión eléctrica a la carcasa, esa banda de carbón, la banda de conductora, ¿ah? Cursores, soporte, muelle. ¿Cuántas conexiones tiene este viejo? Tiene 6 porque son 3 y 3. 2 potenciómetros en uno solo. Conexiones serán esas, las bandas de carbón, la negrita, las conductoras, las grises, los cursores serían esos, soporte del cursor sería ese, el muelle el de arriba y la carcasa la de abajo. Muy bien. ¿Y cómo funciona mecánicamente? ¿Ves? Está adosada al mismo eje de la válvula, entonces cuando la válvula es movida por el motor eléctrico, mueve el cursor del potenciómetro, a su vez este hace que varíe la resistencia, y al variar la resistencia varía el voltaje que recibe la unidad de control. Pregunta, ¿cuántos elementos sensores miden la posición de la mariposa? ¿Hay 2 elementos sensores, hay un elemento sensor o 6 elementos sensores? Dos, ¿cierto? Muy bien, 2 potenciómetros en uno solo. ¿Por qué se mide la posición de la mariposa con 2 elementos sensores? Para aumentar la precisión, para aumentar la fiabilidad operativa, para reforzar el sensor. La segunda, profe. Muy bien, ¿cierto? Ahí se encontraría ahí la parte de texto para aumentar la fiabilidad operativa, ¿no? Y ahora podemos medir el sensor, determinar, ¿cierto? Determinar su resistencia. 1 y 3, ahí está. Comprueba, perfecto. Coloca el multímetro en el rango de 20 kilos. Ahí está. Y mueve la mariposa. Y ahí vemos, ¿no? Ahí vemos la variación de resistencia. Y eso va a provocar una variación de tensión. Fíjense que el mínimo es 0,5 kilo ohm y el máximo 4,5 kilo. ¿Qué sucede cuando se mueve la válvula de mariposa? Nada. ¿Cambia la resistencia o cambia el voltaje? Cambia la resistencia, profe. Excelente. ¿Qué sucede si se deja la válvula de mariposa en la misma posición? ¡Pum! La resistencia no cambia, la resistencia sigue cambiando, la resistencia es infinitamente alta. La primera. Perfecto. Coloca la válvula de mariposa en posición horizontal. ¡Pum! La resistencia entre el 1 y el 3 dice 4,5. Y ahí estaría totalmente abierta, ¿no? Con 4,5 kilo ohm está abierta 100% la válvula. Y ahora la pongo vertical, o sea, completamente cerrada. Estaría marcando 0,5 kilo ohm. Muy bien.
Perfecto, ¿ves? Ahí terminamos ya la del potenciómetro, el sensor TPS. Sensor TPS. Vamos ahora por el sensor. Tenemos temperatura refrigerante, inductivo, cigüeñal, árbol de levas. Mariposa, termistor. Temperatura del aire también está listo. Sensor de posición del acelerador. Ya, a ver, vamos a mirar cómo estamos con lo. Comparémonos con la otra sección. Para que quedemos igualito, ¿ya? Vamos a ver aquí. Aquí. Vamos a dejarlo ordenadito igual. Visión general, inductivo, cigüeñal. Visión general, inductivo, cigüeñal. Árbol de leva. Ese es como el orden lógico. Árbol de leva, termistor, termistor, posición de mariposa, posición del pedal de acelerador. Ya. Posición de mariposa. Y posición de pedal de acelerador. Perfecto. Vámonos entonces a la posición de pedal de acelerador para ver qué tipo es. Veamos qué tan diferente es del sensor de la mariposa, porque también sabemos que es resistivo. Clic, y ahí tendríamos el sensor del pedal. Carcasa, la parte externa siempre, la barra, me imagino que es esa, y el potenciómetro. Oh, profe, otro igual, sí pues, potenciómetro, mira. Banda de carbón y el cursor. Entonces el principio va a ser exactamente igual que el TPS. Utiliza un voltímetro para medir el voltaje en la conexión V. Introduce la respuesta. El voltaje de alimentación del sensor es señal y 5 volt. A ver si puedo medir en alguna parte aquí. Aquí estoy midiendo el positivo y aquí estoy midiendo el negativo. Y me dice que mida el voltaje. 5 volt. Estoy midiendo, ¿cierto? Ahí en la alimentación del sensor, ¿no? La entrada, 5 volt. Esos 5 volts se lo está entregando la unidad de control a través del pin 30. Y el 35 es la señal. Acciona, dice el pedal de acelerador, usando el control deslizante. ¿Y qué ocurre? Mira cómo se mueve el potenciómetro. ¿Sí? Cortito, mira. Muy bien. Dice, el voltaje en el cursor depende de la posición en la que toca la banda de carbón. En la pantalla se puede ver la banda de carbón de forma simplificada. Cuando se presiona el pedal, se puede ver que el cursor se desliza por la banda de carbón. Cuando se suelta, el cursor permanece cerca de la conexión negativa de la banda de carbón. El voltaje es entonces de casi 0 volt. A medida que se presiona el pedal, el voltaje en el cursor aumenta. Cuando se pisa el pedal a fondo, el voltaje es de aproximadamente 3 volt. Pregunta, o veamos aquí. Cuando el acelerador se presiona hasta la mitad, ¿el voltaje de salida de cuánto sería? 1,5, 6. 1,5. Muy bien, ¿cierto? Excelente, porque está a la mitad. Dice ahora, el voltaje de salida del sensor del pedal de acelerador se comprueba con un voltímetro. ¿Qué voltímetro está conectado correctamente? Quiero medir aquí, en el pin 35, porque el 35 llega la señal del sensor. ¿Cuál de estas tres imágenes muestra conectado bien el voltímetro? Primero, segundo, La del tercero. medio. Vamos a ver. Excelente, ¿cierto? Ahí está midiendo justo en la 35, que es la salida del potenciómetro, que es nuestro sensor.
Mide el voltaje de salida del sensor del pedal acelerador con un voltímetro. Introduce la respuesta correcta. El voltaje de salida es de... El voltaje de salida. Tengo que cambiar el rojo a la salida. Ahora es 0,20. 0,2 volt. ¿Por qué? Porque está suelto. No estamos acelerando. Presiona el pedal acelerador lentamente. Despacito. Suavemente. Lentamente. Ahí vamos. Lee el voltímetro mientras lo haces. Cuando el pedal está presionado, ¿qué sucede con el voltaje? ¿Disminuye? ¿No cambia? ¿O aumenta? Aumenta. Excelente. Cuanto más se presiona el pedal, más se acerca el cursor a la conexión de 5 volts. El voltaje de salida aumenta. Cuando se suelta el pedal, el voltaje de salida del sensor es de... Cuando se suelta... 0,2 por loco. ¿O no? ¿Estoy bien o no? Sí, pues. Cuando se suelta el pedal, el voltaje es mayor de 0 volt. De esta forma, la unidad de control comprueba si el sensor está conectado al voltaje de alimentación. Muy bien, qué inteligente. El sensor del pedal de acelerador a veces se avería como consecuencia de una interrupción en la banda de carbón. Aquí se puede ver una interrupción en la banda de carbón. Mira, ahí está. Clic en la interrupción de la banda de carbón. Ahí está. Se puede ver que en el cursor está todavía antes de la introducción de la banda de carbón. Este es el típico falla de los sensores de potenciómetro, por eso que han sido reemplazados por sensores de efecto Hall. Observa la posición del cursor. ¿Cuál será el voltaje de salida del sensor en este caso? 0,52. Si por aquí entra la corriente, sube por el cursor y se devuelve como señal, ¿cierto? Pero aquí está abierto. 0, ¿no, profe? Parece, ¿cierto? ¿Por qué 0? Porque está abierto aquí, pues mira, el camino. Cuando el cursor esté aquí, ahí sí. O sea, entonces va a acelerar y de repente, ¡pum! Se va a pegar se va a pegar ahí uno a ver como el motor reacciona y después deja de reaccionar. Clic en la interrupción de la banda de carbón. Ahí está, ¿ves? Ahí está la interrupción. Ahora el cursor quedó antes. Se puede ver que el cursor está situado pasada la interrupción en la banda de carbón. Ahora, ¿cuál será el voltaje de salida del sensor ahora? 5, 3 o 0. 5. ¿Será 5 o 3 tal vez? Porque está como... Ya veamos 5, a ver si nos resulta. Ah, muy bien. ¿Y 3? No, dice que no. No es posible ningún valor entre 0 y 5 si hay una interrupción en la banda de carbón. No, pero esto depende de dónde está la interrupción, porque aquí está la mitad. ¿Cierto? Por lógica. Debería haber sido 3 aquí, no 5. 5 volts cuando el cursor está aquí, a la entradita. A menos que la banda de carbón, el cursor esté justo al inicio de la banda de carbón. Ahí sí podría ser. Otro fallo, mira. Las conexiones y los conectores de los cables pueden estar defectuosos. Hay fallos en el cableado del diagrama a la izquierda. El voltaje de salida del sensor es ahora 0, depende de la posición del pedal acelerador, o es 5. 5, ¿no? Pero si está cortado en la alimentación, Es 0, profe. muy bien, ¿cierto? Si está cortado, no tiene energía. Si no hay energía, no hay ningún voltaje que entregar. Ahora la masa. Va a estar abierto a masa. El voltaje de salida del sensor es ahora. Depende de la posición del pedal acelerador. 0 volt o 5 volt. Ahora sí es 5, ¿no, profe? Puede ser, veamos. No, ok, excelente. El voltaje en el terminal 35 del módulo de control es de 5 volt. ¿Cuáles son las posibles causas? Una interrupción en el cable de señal. ¿Verdadero o falso? Yo no creo. Falso, Con- profe. Contacto entre la fuente de alimentación y el cable de señal. Yo creo que sí. Contacto entre dos cables de señal y masa. Yo creo que no. Una interrupción en el cable de masa. Yo creo que sí. Veamos.
La chunté a todas. Muy bien, profesor. Dice que aquí en la señal recibamos 5 volt. Acuérdense que aquí no se reciben 5, se reciben 4,5 o 0,5, 0,2, eso es lo típico. No se reciben 0 volt ni 5 volt, no se reciben ninguno de los dos máximos. Si yo recibo 5 volt máximo, una causa puede ser que esté abierta la masa. Otra causa puede ser que estos dos cables estén en cortocircuito. ¿Vale? ¿Cuáles son las posibles causas? ¿Una interrupción en el cable de señal? No, porque el cable de señal quiere decir que está abierto. Si está interrumpido el cable de señal, entonces no hay ni 5 ni nada. Contacto entre la fuente de alimentación y el cable de señal. Claro, porque la fuente de alimentación se refiere al cable de alimentación que sale del pin 30 de la unidad de control. Contacto entre los cables de señal y masa. No, porque si tuviera contacto este cable con masa, entonces tendríamos 0 volt. Y aquí el caso son 5 volt. Una interrupción en el cable a masa. Correcto, eso ya lo comprobamos en la experiencia anterior. Muy bien. Excelente, chicos. Mire todo lo que avanzamos. ¿Qué le parece? Estudiamos el sensor refrigerante del motor, ¿cierto? Termistor NTC. Estudiamos el termistor NTC y el PTC. Estudiamos el sensor de temperatura, termistor de aire. Estudiamos el sensor de posición de acelerador, potenciómetro. Estudiamos el sensor de posición de la mariposa, potenciómetro. ¿Qué les parece todo lo que avanzamos? Maravilloso, ¿ah? Según yo estoy maravillado. No sé ustedes si están maravillados. Sí, pero avanzamos caleta. Caleta, ¿cierto? Ya, señores, tenemos varios módulos que hemos hecho en conjunto. Veamos nuevamente. Inductivo, cigüeñal, termistor, mariposa, acelerador, leva, refrigerante, temperatura de aire. Y tenemos estos 4. MAP, detonación, oxígeno, NOx. Para ustedes vuelvan a hacerlo. Si es que no lo han hecho, háganlo. Para después yo lo hago con ustedes la siguiente clase. Pero tengo que darles otra noticia. Me llegó un correo que tenemos que parar las clases teóricas, o sea, las clases a través de este medio, para dejar clases prácticas. Se me informa que desde el 5 de julio ya no tendríamos clases nosotros. O sea, nos están quedando 3 semanas, 4 semanas. Del 5 de julio ya no tendríamos más clases. ¿Entiende eso? Sí, profe, entiendo. Entonces tenemos que ver esta sección, ¿cuál es? 731, 30 somos nosotros. 7:30, profe. 730, 730, ¿cuál? B. B. Entonces, ¿qué tenemos? Mira, tenemos 27 de mayo. No, esta es la que yo ya tengo ya. Esta es la que viene. 17 de junio y nos queda una más el 8 de julio. Entonces lo vamos a ir conversando porque yo lo que quiero es que terminemos nosotros la teoría con las 4 notas. ¿Se entiende? No quiero dejar una nota para la parte práctica porque ahí estarían obligados a ir a la sede. Y hay gente que no quiere ir a la sede, hay gente que no puede ir a la sede. Entonces, yo prefiero terminar con las 4 notas. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que la siguiente nota que viene en encendido, la verdad que es un puro trabajo, mira, el puro trabajo dirigido 1. Así que es súper sencillo. La última unidad que viene es sistema de encendido, que esa yo la paso en una clase. En serio, sistema de encendido en una clase, estamos al otro lado. Tenemos que nosotros terminar con sensores y luego seguimos con actuadores y estamos tiki-taka. ¿Vale? Así que yo pienso que la podemos hacer. Vemos estos 4 sensores que quedan acá, después vemos los actuadores, después seguimos repasando, vemos encendido y terminamos. Y actividades prácticas, tienen que después estar atentos para que se les informe en qué fecha, porque no depende de nosotros, depende de esta pandemia, ¿cierto? Y hasta cuándo la autoridad va a seguir aprovechándose de la población, porque es así de simple. Aquí es un aprovechamiento de la población.
¿cierto? Uf, Ignacio y Vicente, muy bien, los felicito por haberse quedado hasta el último y haber participado. Como siempre, profe. Nada más, por cierto, usted No. ahí bien, pues bien, ahí usted denota, cierto, que tiene clara la película, para dónde va la micro, así que está muy bien, muy bien. Felicitaciones. Dudas, consultas. Profe, la evaluación que está ahí para el 17 de junio, ¿va a haber que sacar una foto a la lectura o usted cómo lo va a considerar? Ah, pero para el 17 de junio, a ver, déjeme. Mire, 17 de junio, ¿cierto? Sí. El B. Si usted pincha aquí, aquí dice, pues, el TD1 de la unidad 3, microcomputadores y funcionamiento de sensores, y el TD2 de la unidad 3, funcionamiento de actuadores. Y, Oh, no me cachaba eso. claro, pues, ¿y a dónde están esos documentos? Esos dos documentos están en la carpeta que dice recurso apoyo escuela mecánica de electromovilidad unidad 3. Ahí está, pues, el TD número 1 y TD número 2. Los TP no los vamos a hacer. No los podemos hacer. Estos sí que no los podemos hacer. Pero el TD1 y el TD2 sí se pueden hacer. Y están Ya. repapas, ¿eh? Están súper fáciles. Así que, pero comiencen a hacerlo para que así alcancemos con la fecha, porque acuérdense que después llegamos el día de la entrega, profe, que un día más, que me equivoqué o me sube un archivo que no corresponde, ahí me atrasó una semana, ¿cierto? Entonces tratemos de no atrasarnos para que podamos terminar el semestre, ahí para cuando nos están diciendo para el 5 de julio, y así poder después, cuando nos digan, hacer práctica INACAP, arranca. Ahí cada uno ve si puede, si no puede, pero que no te signifique un drama, porque el año pasado hubieron colegas que dejaron una nota como actividad práctica, pero hubo gente que no quería ir por miedo, po. Otra gente no iba porque estaba trabajando, se fue a trabajar para el norte, se fue a trabajar para el sur, y de allá se conectan a clases. Entonces yo no quiero caer en esa obligación, pero las actividades prácticas se van a desarrollar igual, sí, pero para aquellos que quieran ir o puedan ir. Esa es mi política. ¿Se fijan? A mí me dijeron que idealmente dejara la última nota la dejara como actividad práctica para que el alumno fuera, pero es que yo no puedo obligar a alguien a ir en este contexto. No sé si me explico bien. Es un contexto que para muchos es súper complejo. Para mí no. Yo tomo dióxido de cloro, yo no tengo miedo, yo conozco cuál es la estructura de este planeta, cómo los sistemas están creados para manejar a la población, a nosotros. Nosotros nacimos y nos inculcaron ideas, nos inculcaron religiones, nos inculcaron este sistema que existe. Entonces somos esclavos. Bueno, ya chicos, termino de la grabación. Detenemos la grabación ya.